Nuestro siguiente expositor es el doctor Ángel Vera Lalama. Él es magistrado del tema El rol de los jueces en la defensa de los derechos de la propiedad intelectual. Bienvenido. Muy buenos. Saludos cordiales para todos. Muy contentos de estar aquí y vengo simplemente no como alguien que conoce más, conozco lo que conocemos todos, estudiantes, abogados, profesionales. Se trata esto de algo de innovación y creo que venimos a compartir experiencias e inquietudes. Me acompaña aquí el magíster Rafael Fernández, socio mío en mi oficina particular, experto en comercio exterior, y entonces pues comenzamos. Debo pues, antes que indicarles, me llamo Ángel Vera Lalama, soy miembro de la función judicial, vengo muy contento de estar en esta fabulosa y única tierra Santa Elena, tanto por tierra y mar. Un saludo muy respetuoso a la comunidad santelenense, también fui juez un tiempo en esta comarca y en fin, un afectuoso saludo para todos. Bueno, se nos ha pedido que tratemos algo acerca del rol de los jueces en los procesos de propiedad intelectual. Vamos a comenzar por una parte concluyente. Iniciamos luego una serie de fundamentos para ir al final con el que hemos comenzado, pero quería decirles que en el registro oficial 899 del 9 de diciembre del 2016 se encuentra promulgado el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el Código de Ingenios. Vino a constituir un hito en el aspecto de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Es esencial que conozcan el artículo 549 de este código. Dice, el conocimiento de los procesos de los que trata este capítulo, los procesos judiciales en materia de propiedad intelectual, corresponde a la autoridad judicial competente de conformidad con las prescripciones del Código Orgánico General de Procesos. Serán también competentes para conocer estos procesos los jueces del lugar en el que se hubieran cometido las infracciones o donde se adviertan los efectos de la misma. Esta disposición es concluyente en el sentido de que todos los procesos en materia de propiedad intelectual entre particulares, ya tienen ustedes que haber visto y someramente vamos a ver nosotros también todo lo que, los derechos que hay entre particulares, las patentes de invención, todo. Ese tipo de procesos es de competencia exclusiva de los jueces de lo civil, que eso les quede claro. Y para el contencioso administrativo quedan simplemente los actos administrativos que se expidan por la autoridad administrativa, que en este caso es el IEPI. Y por eso en el segundo inciso dice, los actos administrativos de la autoridad nacional competente, el IEPI, en materia de derechos intelectuales son susceptibles de impugnación en la jurisdicción contenciosa administrativa, para lo cual no será necesario agotar la vía administrativa, pueden ir directamente. Las demás acciones se tramitarán en la jurisdicción civil o penal de conformidad con las peticiones, con la competencia prevista en el ordenamiento jurídico. A los jueces de lo civil, acuérdense, todo conflicto marcario de patentes de invención entre particulares, a los jueces de lo civil. Toda acción que planteen ante el IEPI que adopte una decisión administrativa, de esa decisión administrativa podrán recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo competente en un término de 90 días a partir de que les fue notificada la última decisión administrativa. No se olviden, es fatal, los 90 días van al 91 día, operó la caducidad y ahí finiquitó todo. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer una panorámica, no obstante que ya pueden haber revisado con los anteriores expositores, pero creo que es necesario. El rol de los jueces en los procesos de propiedad intelectual. Sí. Desde la primera, no. Vamos al comienzo. Sí. Sí. ¿Qué es la propiedad intelectual?
La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente, tales como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres o imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser reconocido como titular de su creación o invento y, por consiguiente, ser beneficiario del mismo. Los Estados son los responsables de garantizar una legislación clara para precautelar este bien común. En Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, es el organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la propiedad intelectual desde el enfoque de 3 áreas distintas: la propiedad industrial, derecho de autor y la obtención de los vegetales. Sigue, hermano. Sigue. No, sigue. Por la motivación, sí. Sí. Ahí. Como se nos ha llamado a referirnos al papel del juez, creemos pertinente referirnos a la motivación. Todo acto administrativo, hoy en día más que antes, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado, deben de concordar el artículo 424 con el 1, que habla de la jerarquía constitucional. La Constitución es la base y cúspide del sistema del ordenamiento jurídico. Nos encontramos ante un Estado constitucional de derechos, un Estado de justicia. Entonces, es necesario que, para referirnos a la fundamentación, recordemos lo que aprendimos en la universidad y nos encontramos con que Ulpiano nos enseñó que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Los jueces somos abogados. En el abogado, la rectitud de la conciencia es 1000 veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero es ser bueno, luego ser firme, después prudente. La ilustración viene en cuarto lugar, la pericia en el último. Los abogados se hacen con las disposiciones psicológicas adquiridas a costa de trozos sangrantes de la vida. Así lo afirma el ilustre Ángel Osorio en su obra El alma de la toga. Acorde a lo determinado en el artículo 1, concordante con el 424 de la Constitución de la República, el Ecuador es un Estado de justicia constitucional y de derechos, siendo la norma suprema la cúspide y base del sistema jurídico, donde se erige como pilar fundamental el derecho a la seguridad jurídica, que se consagra en el artículo 82 y viden de acuerdo al que toda decisión que se adopte en base a normas previas y con estricta observancia del debido proceso. El célebre Piero Calamandrei, tratadista italiano, profesor de Derecho Procesal Civil de Pisa, Modena y Siena, en su obra El elogio de los jueces, manifiesta: la motivación de la sentencia es verdaderamente una garantía grande de justicia, cuando mediante ella se consigue reproducir exactamente como en un croquis topográfico el itinerario lógico que el juez ha recorrido para llegar a su conclusión. En tal caso, si la conclusión es equivocada, se puede fácilmente determinar a través de la motivación en qué etapa de su camino perdió el juez la orientación. Efraín Pérez Camacho, ilustre tratadista ecuatoriano de Derecho Administrativo, en su obra Derecho Procesal Administrativo, ha plasmado lo siguiente: la motivación de la sentencia, todos los actos emanados del Estado deberán ser motivados, dice el artículo 31 de la Ley de Modernización. Esto incluye las sentencias, más la doctrina se ha manifestado principalmente sobre la expedición del acto administrativo en sede administrativa y en mucho menor grado en la motivación de la sentencia. Las acciones que se desarrollan a continuación aplican principalmente al procedimiento administrativo, pero son aplicables mutatis muandi en lo aplicable a la sentencia. Aunque la doctrina distingue entre actos administrativos y actos de simple administración, aquí voy a hacer un paréntesis, es esencial cuando ustedes ejercen la profesión. Por ejemplo, un informe que emite un asesor jurídico o de cualquier departamento como base para un sumario administrativo, ese es un acto de simple administración. No equivoquen en atacar el acto de simple administración. Ataquen siempre a la resolución administrativa intermedia o final, porque si se refieren a estos actos previos que son de simple administración, los tienen que atacar y solicitar la nulidad o la ilegalidad en su momento es del acto administrativo, pero no los de simple administración,
que son los pasos previos o posteriores a la expedición de la resolución. Entonces, la motivación es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea, los motivos o presupuestos del acto. Constituye, por tanto, la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada, y es el punto de partida para el juzgamiento de la legitimidad. Según la norma citada, esto tiene plena concordancia con el texto constitucional que rige nuestras actuaciones. Tengan en cuenta el literal I, ordinal 7 del artículo 76 de la Constitución, donde se establece que no habrá motivación si en la resolución no se enunciaran las normas o principios jurídicos en que se haya fundado y no se explicara la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Eso tiene que ser una explicación lógica, ¿no? Una construcción mental que elabora el juez entre la demanda, las excepciones, cómo han concordado o discordado con la prueba, y ahí emitir la resolución en forma explícita. La norma positiva del artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado establece los elementos de la motivación. 1, los presupuestos de hecho. 2, las razones jurídicas. Y 3, la relación del procedimiento previo. Consecuentemente, las razones que han motivado a la Administración a dictar el acto administrativo serían a la finalidad que ha tenido al hacerlo. De allí que un vicio de las razones dará origen al recurso de desviación del poder. La motivación no se cumple con cualquier fórmula convencional. Por lo contrario, la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión. Por lo tanto, su falta implica no solo vicio de forma, sino también principalmente vicio de arbitrariedad que afecta ineludiblemente la validez del acto. Cuando no hay la debida motivación, en el tribunal procedemos a declarar la ilegalidad del acto. Por tanto, resulta claro que la motivación comporta la garantía que sustenta la seguridad jurídica del Estado en la medida que evita la emisión de actos administrativos o judiciales arbitrarios o injustificados. A través de este principio, todas las autoridades públicas tienen el deber de motivar sus resoluciones con la finalidad de evidenciar razonablemente que las decisiones que adoptan se adecuan a los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales pertinentes, a los elementos fácticos del caso que se juzga. La motivación está inmersa dentro del debido proceso y particularmente del derecho a la defensa, a efecto de que las partes podamos conocer y los tribunales contenciosos controlar la legalidad de dichas decisiones del poder público, IEPI, todo lo cual conlleva sin duda un rol necesariamente activo por parte de los jueces en la protección de los derechos de las partes y particularmente los derechos de propiedad intelectual, no pudiendo olvidarse dentro de este rol activo de los jueces la aplicación del principio jurídico denominado iura novicuria, que lo encontramos tanto en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 426, como en el 91 del Código Orgánico General de Procesos, principio que conlleva que las partes ponemos los hechos y los jueces el derecho. Entonces, la Gaceta Constitucional número 2 de junio del año 1 recoge una especie de definición que dice: la Corte, la motivación de los actos de los poderes públicos y más aún cuando ellos afecten a los derechos de las personas es hoy en día un principio que informa todo el ordenamiento jurídico desde su cúspide en la ley fundamental, pasando por una norma de rango legislativo hasta otra de naturaleza reglamentaria. Las normas mencionadas en sus diferentes jerarquías han establecido el deber de motivación, cuya omisión ha dejado de ser meramente formal para constituirse en verdadero elemento configurador de la voluntad administrativa, por lo cual la sanción jurídica es la nulidad. Es sabido, por otra parte, que en la motivación se reconoce una importante función en la garantía y tutela de los derechos de los particulares y del interés general. La falta de motivación produce indefensión en la persona a la que se dirige el acto, en la medida en que impugnarlo sin conocer sus fundamentos es recurrir a ciegas. Es decir, tener que argumentar contra motivos hipotéticos en la suposición de que la Administración se haya querido apoyar en ellos al dictar el acto. Normas constitucionales pertinentes que garantizan y afianzan los derechos y actividades de la propiedad intelectual. Los artículos 9, 22, 25, 33, 39, 322 y 402. No.
Con base de todos estos fundamentos, el 29 de noviembre del 2016, en el suplemento del registro oficial 899 del 9 de diciembre del 2016, se expidió por parte de la función legislativa el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, llamada también Código de Ingenios, siendo correspondiente y preciso para el tema nuestro el referirnos al capítulo 1 del título 7 del tomo 1 del Código de Ingenios, que trata de la observancia, encontrándonos con las siguientes fundamentaciones legales del 538 al 546. De los artículos 547 al 553 contenidos en el capítulo 2 del mismo código, nos encontramos con los procesos judiciales en materia de propiedad intelectual. Bien, como les dije, a partir de la expedición de este código, todo conflicto entre particulares a conocimiento de los jueces de lo civil. Y para impugnar cualquier resolución de la autoridad administrativa, en este caso el IEPI, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deben de tomar en cuenta ustedes del lugar del domicilio del actor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38. Por ejemplo, en Guayaquil funciona el Contencioso Administrativo que tiene competencia en Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y El Oro. El acto administrativo puede haber sido ejecutado, por ejemplo, en Napo. Puede venir allá, pero la persona al indicar que vive en Guayaquil, esa afirmación de la persona es la que da competencia al Tribunal de Guayaquil. Si el acto ha sido en Esmeraldas, pero la persona dice reside en Puerto Viejo, la competencia la asume el juez contencioso administrativo de Puerto Viejo. ¿Está claro? Bien. Entonces, del artículo 547 al 553, encontramos con los procesos judiciales en materia de propiedad intelectual. Ya. Muy bien. Sí. Ahí tenemos que en la estructura, controversia judicial de propiedad intelectual, de acuerdo al Código de la Economía, el Código de Ingenios. Entonces tenemos los jueces de lo civil que van a tener a su cargo la observancia judicial y medios judiciales. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que va a tener la impugnación de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente. Hay que revisar el artículo 546 segundo y también viene la materia penal. Pero bien, entonces nos encontramos que el artículo 547 dice: el ejercicio de la observancia en sede judicial prevista en el capítulo anterior se tramitará en procedimiento sumario de conformidad con las previsiones del Código Orgánico General de Proceso. Bien, entonces tenemos que en el artículo 538 se trata de la observancia. Y la observancia hay observancia positiva y hay observancia negativa. Sí, hay medidas judiciales positiva y negativa, ¿no? De la negativa, entre la positiva encontramos el artículo 450, que contiene medidas cautelares, defensa del derecho de propiedad intelectual, y en la negativa, aludida en el artículo 450, inspecciones, sanciones, actos preparatorios y previos en materia de propiedad intelectual. Esto es competencia del juez de lo civil, de acuerdo al artículo 133.1 del COGEP y el artículo 549 del Código de los Ingenios. Bien, entonces, señores, como conclusión tenemos que dentro del rol del juez en la protección de los derechos de propiedad intelectual, deberá también el juez, antes de emitir sentencia, hay que hacer una consulta obligatoria a la comunidad andina, es decir, terminada toda la sustanciación del expediente, el expediente antes de emitir sentencia por parte del tribunal, tiene que ir a consulta de la comunidad andina. Sí. Es importante mencionar que el artículo 549 del cuerpo legal arriba mencionado establece que el conocimiento de los procesos en materia de propiedad intelectual corresponde a la autoridad judicial de conformidad con las prescripciones del Código Orgánico General de Procesos y que los actos administrativos de la Autoridad Nacional en materia de derechos intelectuales
son susceptibles de impugnación en la jurisdicción contenciosa administrativa, para lo cual no será necesario agotar la vía administrativa y las demás acciones se tramitarán en la jurisdicción civil o penal de conformidad con la competencia prevista en el ordenamiento jurídico. De lo expuesto debemos tener presente que cualquier acto administrativo de la autoridad administrativa competente, que hasta hoy sigue siendo el IEPI, que dichos actos el administrado quiere impugnarlo, deberá acudir ante los jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del actor, si es administrado, al tenor de lo prescrito en el 299 del Código Orgánico General de Procesos, pero en el evento que sea la autoridad pública que desea mandar un acto de lesividad, ¿no?, en contra de un administrado, entonces los jueces de los contenciosos administrativos serán los del domicilio del demandado, es decir, del administrado. Es importante también mencionar que los tribunales contenciosos administrativos tienen la obligación de controlar la legalidad del acto administrativo impugnado y su antecedente, y tutelar los derechos de toda persona conforme lo mandan los artículos 300 y 313 del Código Orgánico General de Procesos, teniendo presente que la persona deberá impugnar el acto cuestionado por razones de legalidad o invocando la nulidad conforme lo prescrito en el artículo 303, numeral único del Código Orgánico General de Procesos. Debemos resaltar que los administrados pueden proponer acciones de plena jurisdicción dentro de 90 días desde que se notificó el acto que se va a impugnar, o de 3 años cuando se trata de acción objetivo de nulidad conforme lo manda el 306, es cuando es algo general, una resolución de índice general y no particular. En este examen de la legalidad, en el examen de la legitimidad, el juez contencioso administrativo se encuentra pues obligado a proceder al examen de legalidad. ¿En qué radica el examen de legalidad? En primer lugar, el examen de legalidad y de legitimidad obliga al juez a examinar si ese funcionario, por ejemplo, director nacional de minería, en primer lugar, si era director nacional de minería. En segundo lugar, si entre las atribuciones de las que se encuentra investido estaba la adopción de tal o cual medida, y de ahí analizar la motivación, es decir, si en verdad ese acto administrativo fue en cumplimiento del debido proceso que determina la Constitución, cada uno de los pasos, se analizó la prueba y se hubo el respeto al derecho de defensa de las partes. En adición a lo expuesto, es importante mencionar que dentro de la protección de los jueces de los derechos de propiedad intelectual, encontramos una institución que permite a los jueces de lo contencioso administrativo disponer como medida cautelar la suspensión del acto impugnado cuando se demuestre razonablemente los perjuicios irreparables conforme lo determina el artículo, tengan en cuenta el 330 del Código Orgánico General de Procesos. Es importante señalar que las infracciones administrativas, tutela administrativa, infracciones penales o procesos entre privados como consecuencia de una infracción o violación de derecho de propiedad intelectual deberán ser conocidos en la vía administrativa por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual hasta que se designa el nuevo órgano competente en lo administrativo, y en lo que respecta a las infracciones de orden penal se deberá acudir a los fiscales y jueces competentes según el Código Orgánico Integral Penal, y a las demandas entre particulares a los jueces de lo civil conforme al Código Orgánico General de Procesos. Como conclusión final, tenemos que los jueces de lo contencioso administrativo estamos para tutelar los derechos de las partes y controlar la legalidad de los actos impugnados y su antecedente, pudiendo incluso ordenar como medida cautelar la suspensión de los efectos de los actos impugnados, de existir razonabilidad y perjuicios irreparables de seguirse ejecutando el acto impugnado, supliendo incluso las omisiones o errores de derecho en que incurran las partes conforme al principio jurídico iura novi curia. Es de destacar que con la promulgación del Código a partir del 29 de noviembre se derogó mediante disposición primera la Ley de Propiedad Intelectual, que se publicó en el suplemento 426 del 28 de diciembre del 2006, así como también todas sus disposiciones inherentes, por ejemplo, las contenidas en el COGEP, en el suplemento número 506 del 22 de mayo del 2015. Estas son la disposición reformatoria 11ª, que determinó la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, sustituyendo el artículo 296, la frase de los artículos 26, 27, 28 y 29 del Código de Procedimiento Civil por el Código Orgánico General de Procesos,
Se sustituyó el artículo 297 en el siguiente sentido: las demandas relacionadas con la propiedad intelectual se tramitarán mediante procedimiento ordinario, conforme a lo previsto en el Código Orgánico General de Procesos, y la disposición derogatoria 12ª, derógase la disposición transitoria 5ª de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Rito Oficial 426 del 28 de diciembre del 2006. De lo anteriormente expuesto tenemos que las acciones judiciales, es decir, ejercicio de observancia, constante en el 538 al 546, se tramitarán en procedimiento ordinario por tratarse de litigios que versan entre particulares, de acuerdo al artículo 547 del Código de Incentivos. Las acciones reivindicatorias, es decir, las inherentes a demandas que venzan sobre el fondo de las presuntas violaciones de propiedad intelectual emanadas de actos administrativos del Estado, IEPI, se tramitarán en procedimiento ordinario. Artículo 596 del Código de Incentivos. Por otro lado, el Código Orgánico de la Función Judicial establece las competencias de los tribunales de lo contencioso administrativo, entre las que destacan la de conocer y resolver las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual, hoy Código de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, llamada también Código de Ingenio, artículos 185 y 217, numeral 6. Muy bien, he concluido ahí y me encuentro presto pues para cualquier interrogante que ustedes tengan, pues entonces que recapitulando tenemos que en definitiva hoy en día los conflictos por cuestiones de patentes, marcarios y en general derecho de propiedad intelectual es de competencia de los señores jueces de lo civil, y la actividad de los tribunales en lo contencioso administrativo queda restringido a cuando se tengan que impugnar decisiones de la autoridad administrativa, en este caso del IEPI. Recordando siempre pues que ustedes deberán observar cuando sean funcionarios administrativos o cuando sean jueces el actuar con la debida motivación, que implica pues enunciar los fundamentos de hecho, enunciar los fundamentos de derecho, efectuar una construcción mental lógica y llegar a una decisión lógica que guarde con las pruebas actuales y respetar todos y cada uno de los pasos. Hasta aquí mi intervención. Gracias por haberme escuchado. ¿Alguna pregunta para el doctor? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No hay preguntas, por lo visto. Un gusto. Bien. Bueno. Agradecemos entonces la exposición del doctor Ángel Vera Lalama. Él es magistrado de la Sala del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, Corte Provincial de Justicia del Guayas, quien nos abordó el tema acerca del rol de los jueces en la defensa de los derechos de propiedad intelectual.